Celeste, sé que la más afectada por la muerte de Alfonso sos vos. Haré todo lo que pueda para ayudarte, así que, por favor, no lo reprimas todo, dijo Benjamín, estrechándome en un abrazo reconfortante con una mirada de simpatía. Cualquiera pensaría que era un marido tratando de consolar a su afligida esposa, pero me encogí de hombros y lo fulminé con la mirada. ¿Harás cualquier cosa? Pues vete al infierno. Mi inesperada respuesta dejó a Benjamín y a mis suegros sorprendidos y desconcertados. ¿Qué pasa, Celeste? Por favor, cálmate, dijo Telma, la esposa de Alfonso, con preocupación, pero yo mantuve mi mirada fija en Benjamín. Habían pasado 13 días de la muerte de mi hermano Alfonso. Hoy nos habíamos reunido en casa de mis suegros para tratar los asuntos administrativos y sucesorios tras la muerte de mi hermano. Como mis padres ya no estaban, se decidió que Telma nos acompañara en estas conversaciones en casa de mis suegros. Mi hermano dejó este mundo a la temprana edad de 24 años. Sin embargo, yo sabía la verdadera razón de su muerte, una razón que Benjamín creía que yo no podía conocer. Probablemente por eso podía decir tan despreocupadamente que haría cualquier cosa. Si pudiera hacer cualquier cosa, mi único deseo sería que se fuera al infierno. Mejor aún, que ocupara el lugar de mi hermano en el más allá. Le dije que se fuera al infierno porque conocía su verdadera naturaleza. Benjamín no pudo ocultar su turbación por las palabras que le lanzaron. Los suegros me miraron con preocupación y confusión. Rompiendo el silencio, mi suegra preguntó suavemente: ¿Estás bien? Entiendo que estés afligida, pero decir vete al infierno no es propio de ti, Celeste. ¿Te pasa algo? Antes de que pudiera responder, Benjamín intervino rápidamente, tratando de impedirme hablar. Celeste solo está angustiada porque perdió al único familiar que le quedaba en este mundo. Es comprensible. A pesar de no saber la verdadera razón, yo estaba llorando. Benjamín hacía el papel de marido considerado, lo que no hacía más que enfriar mis sentimientos hacia él. Por otro lado, Telma dijo: es natural estar choqueada. Celeste era como un padre para Alfonso, tratando de apoyarme a pesar de estar potencialmente en shock por haber perdido a su propio marido. A diferencia de mí, Telma mantuvo la serenidad suficiente para mostrar preocupación por los demás. Benjamín y los suegros asintieron a sus palabras. Como dijo Telma, mis padres fallecieron muy pronto. Yo cursaba el último año de bachillerato y Alfonso, 7 años menor que yo, aún estaba en primaria. A partir de ese día, sin ningún adulto en quien confiar, solo nos teníamos el uno al otro para apoyarnos. Fue pura casualidad que Alfonso acabara trabajando en la misma empresa que mi marido, Benjamín, después de terminar la universidad, donde Benjamín se convirtió en su jefe. Como Alfonso era cuñado de Benjamín, Benjamín se encargó de cuidarlo, sobre todo cuando era un empleado nuevo. Benjamín, por ser de la llamada élite, hacía que Alfonso, de quien se decía que iba por la vía rápida hacia el éxito, le acompañara a las reuniones con los clientes, presentándole con orgullo como mi cuñado con talento. Alfonso era realmente brillante, y Benjamín le favorecía por ello. Hace apenas 2 semanas, Alfonso había venido a visitar a nuestros suegros con Benjamín, y ahora, de repente, se ha ido. La pérdida de tu hermano, al que habéis mantenido y con el que habéis vivido los dos solos durante tanto tiempo, debe ser desgarradora, y que Telma se quede viuda tan de repente es simplemente trágico. Recordad que, si hay algo que podamos hacer, siempre podéis contar con nosotros, dijeron mis amables suegros, mostrando preocupación tanto por mí como por Telma, que había perdido a su marido. Telma les dio las gracias y se puso la mano en el pecho en señal de gratitud. Benjamín nos miraba a los tres con satisfacción. Viendo el comportamiento de Benjamín, solo quería acabar con esta farsa cuanto antes. El bonito acto familiar ha terminado aquí. Quiero limpiar el nombre de mi hermano aquí mismo, anuncié, sorprendiendo a todos los presentes, incluidos mis suegros y Benjamín. Era la ocasión perfecta, con todas las partes relevantes reunidas. Ignorando sus miradas perplejas, continué. Mi hermano tenía un mejor amigo antes de fallecer. Le confió una carta dirigida a mí. Mientras sacaba una carta de mi bolso, el rostro de Benjamín se tornó ansioso, probablemente curioso por lo que estaba escrito. Para él, esto debe ser como una invitación al infierno.
Sin prestar atención a la visible inquietud de Benjamín, leí la carta con la mayor calma posible. Mientras Benjamín palidecía visiblemente a medida que yo avanzaba, la sala estalló en caos al escuchar su contenido. La carta comenzaba con una disculpa de Alfonso hacia mí y revelaba varias verdades que había tenido demasiado miedo de compartir. Esas verdades llenaban 3 páginas. Querida hermana, siento mucho no haberte consultado antes. Como no sabía qué hacer y no quería agobiarte, guardé silencio. Benjamín, mi jefe, y mi cuñado me amenazaban y yo le pagaba dinero. Mientras leía hasta ahí, Benjamín interrumpió exclamando: «¡Eso es mentira! Nada de eso ha pasado». Alargó la mano, preso del pánico, para intentar arrebatarme la carta, pero le aparté de un manotazo. Los suegros estaban claramente confusos. Se miraban incrédulos, escuchando el contenido de la carta. ¿Sería Benjamín amenazando a Alfonso? ¿Podría tratarse de un error? Era natural que los suegros dudaran de tal afirmación. Ni siquiera yo podía creerlo al principio, sobre todo porque Alfonso había visitado su casa con Benjamín hacía apenas 2 semanas. La última vez que lo vimos, Alfonso parecía el de siempre. Nada parecía fuera de lo normal. A mí también me lo pareció. Entonces le conté lo que me había dicho el mejor amigo de Alfonso. Benjamín utilizó su posición de jefe para amenazar a mi hermano. Decía cosas como: «Si me desafías, te degradaré», o «Con una sola palabra mía, te pueden despedir así de fácil». Alfonso sabía lo mucho que yo luchaba con el dinero, y habiendo pasado él mismo por dificultades, la amenaza de perder su trabajo era significativa. Cuando los suegros miraron a Benjamín, este sacudió la cabeza como diciendo que no sabía nada. Al ver esto, mi suegro vaciló al expresar sus pensamientos. Es difícil creer que Benjamín amenazara a Alfonso. Si Alfonso tenía tanto talento como él, no le habría costado encontrar otro trabajo. Podría haber reunido pruebas y haberlas llevado a la empresa o a las autoridades competentes. La idea de que sucumbiera a tales amenazas no parece muy convincente. Benjamín también hizo parecer que me tenía como rehén con sus palabras. Apeló a las emociones de Alfonso, preguntándole si quería acabar con mi felicidad y alivio de las penurias económicas, o le advirtió de las consecuencias desconocidas a las que podría enfrentarme si se rebelaba. Acorraló a mi bondadoso hermano con varias amenazas, diciéndole: «Mientras te mantengas callado, tu hermana seguirá siendo feliz y sin enterarse de nada de esto». Mi bondadoso hermano, no queriendo preocuparme, lo soportó todo solo y aguantó en silencio. Si mi bondadoso hermano pensara que mi vida pacífica, ganada con tanto esfuerzo, se arruinaría, naturalmente dudaría. Si se invirtieran los papeles, pensaría que es mejor que yo también sufra solo. Además, si tu cuñado es también tu jefe, enfadarle podría afectar a tu propia familia. Debió de ser por eso por lo que Alfonso no pudo decir nada. De hecho, Alfonso había estado especialmente ocupado con el trabajo en los últimos meses y a menudo volvía a casa en el último tren. Es posible que ya se enfrentara a algún tipo de acoso en el trabajo. La causa de la muerte de Alfonso fue el exceso de trabajo, pero fue Benjamín quien le llevó a ello. Alfonso debía de estar luchando desesperadamente todos los días, tanto física como mentalmente. Darme cuenta de lo mucho que sufrió mi hermano me hace incapaz de perdonarme no haberme dado cuenta. Yo no hice nada de eso. ¿Dónde están las pruebas? Alfonso ya no está aquí. No hay forma de probar la veracidad de la carta. Benjamín seguía intentando negar el contenido de la carta con un porte tranquilo. Los suegros también parecían incapaces de imaginar a su hijo haciendo tales cosas. Dada la gravedad de las acusaciones de la carta, tengo pruebas. Saqué una grabadora de voz que había preparado en mi bolso junto con la carta. Cuando la puse, se oía claramente la conversación entre Benjamín y Alfonso. La voz de Benjamín no se parecía a ninguna otra que hubiera escuchado antes de él. Era áspera, intimidatoria y llena de insultos, lo que me hizo taparme los oídos. También se oían ruidos de algo golpeando un escritorio y otros ruidos como de cosas chocando y débilmente lo que parecían pequeños gritos de dolor. La grabación era aún más vívida y desgarradora que lo escrito en la carta. La idea de que mi querido hermano sufriera semejante abuso verbal me desgarraba el corazón. A duras penas pude contener las lágrimas mientras escuchaba.
y me sentía avergonzada por haber pasado tiempo con Benjamín ajena a todo aquello. Había creído que entendía a Alfonso, habiendo pasado tanto tiempo juntos. ¿Cuándo empezaste con las escuchas? Benjamín se centró inmediatamente en el hecho de que le habían grabado. Aquel hombre, que solo pensaba en protegerse a sí mismo, no parecía tener otra cosa en la cabeza. ¿De verdad es eso lo primero que tienes que decir después de oír esto? Realmente eres la peor clase de persona. Fui tonto al no verlo. La grabadora de voz me la dio el mejor amigo de Alfonso, junto con la carta. Alfonso, incapaz de confiar en mí, había recurrido a su mejor amigo. Siguiendo su consejo, Alfonso había estado reuniendo pruebas. Los suegros se sorprendieron, como poco, al oír la voz de su hijo en la grabadora. No es de extrañar que el tono amenazador y el contenido de la conversación fueran inimaginablemente crueles, propios de una organización criminal muy lejos del Benjamín que conocían. ¿Qué te ha llevado a hacer algo así?, le preguntó mi suegro a Benjamín con voz temblorosa. Pero Benjamín se negó a admitir nada. Puede sonar a mí, pero no lo es. Piensa en ello. Tengo un alto cargo en una empresa de primer nivel. Gano mucho más que la mayoría de mis compañeros. Y gracias a eso, Celeste ha podido vivir cómodamente. ¿Por qué tendría que amenazar a un subordinado por dinero si yo no tengo problemas económicos? En cierto modo tenía sentido. Los ingresos de Benjamín nos alcanzaban para vivir cómodamente sin que yo tuviera que trabajar. Gracias a sus ingresos, podíamos permitirnos un piso e incluso hacer viajes anuales al extranjero con la familia política. Aunque tuviéramos hijos y nuestra familia creciera, podríamos mantener un estilo de vida cómodo solo con el sueldo de Benjamín. Parecía ilógico que recurriera al chantaje por dinero. Fue entonces cuando decidí revelar otro hecho. A pesar de todo lo que ganabas, te faltaba dinero, ¿no? Miré hacia Thelma, que había estado observando en silencio cómo se desarrollaba todo. Thelma parecía incómoda, con los ojos desviados. Ya he investigado que Thelma y tú teníais una aventura. Necesitabas el dinero para prodigárselo a Thelma. Es irónico, ¿no? El dinero por el que fue extorsionado fue gastado en su propia esposa. La aventura con Thelma. Mi suegro apretó los puños. Parecía a punto de golpear a Benjamín. Benjamín, al darse cuenta de que su aventura había quedado al descubierto, abrió los ojos de golpe y miró desesperado a Thelma en busca de ayuda. Ella, torpemente, apartó la mirada sin decir nada. Resulta que la preocupación que Thelma me ha mostrado hoy era mentira. Alfonso había sospechado de los gastos extravagantes de Thelma y había hecho que un detective la investigara por infidelidad. En su carta, Alfonso escribió que había escondido el informe de la investigación en la casa. Confiando en la carta, encontré y recuperé el informe. Se lo enseñé a los suegros. Lo hojearon con manos temblorosas. Tú, los dos, una aventura con la mujer de tu cuñado. No solo traicionando a Celeste, sino semejante traición. Los suegros se enfurecieron al enterarse del romance de Benjamín y Thelma. El afecto que les quedaba por su hijo parecía haberse desvanecido por completo. Todas las palabras amables que Benjamín había dicho, como haré todo lo que pueda, y su preocupación porque yo estuviera conmocionada y angustiada, resultaron ser solo una actuación, lo que ahondó mi decepción. Thelma, ¿en qué estabas pensando? Y encima con tu cuñado. Alfonso se esforzaba mucho por ti, ¿verdad? A pesar de su frágil salud. Traicionarlo por esto. Incluso cuando se enfrentó duramente a mi suegra, Thelma no se inmutó, respondiendo como si fuera un problema ajeno. Yo no tenía idea de que Benjamín estaba amenazando a mi marido, continuó sin pudor, pero te aclaro, fue tu hijo el que insistió. Yo me negué muchas veces, pero Benjamín quería llamar mi atención trayéndome artículos de lujo y dinero en efectivo. Nunca dije que quisiera nada de eso. Thelma replicó con desparpajo a mi suegro, y Benjamín le cortó. No mientas, Thelma, siempre dijiste que las ganancias de Alfonso eran para ti. Aceptabas con gusto los artículos de lujo que te compraba. Como Benjamín y Thelma empezaron a discutir entre ellos, yo reiteré, no me importa ninguna de tus excusas. Dijiste que harías cualquier cosa, ¿verdad? Pues vete al infierno por Alfonso. A pesar de las pruebas de extorsión,
Benjamín y Telma siguieron negando su responsabilidad en la muerte de Alfonso, insistiendo en que no era culpa suya. Lo entiendo, los dos os negáis a admitir vuestra culpabilidad, pero tened por seguro que os atendréis a las consecuencias. A continuación, llamé por teléfono a esa persona. Era la persona que había estado aconsejando y ayudando a Alfonso, su mejor amigo. El mejor amigo había dado previamente su tarjeta de visita a los suegros. Soy abogado. Alfonso era muy amigo mío y me confiaba varios asuntos. Los suegros miraron la tarjeta de visita que les entregaron, examinándola. Al oír que era abogado, Benjamín y Telma pusieron cara de pánico. Celeste me ha encargado formalmente que prepare una demanda contra Benjamín y Telma. Demándenos, pero todo fue obra de Benjamín. Es porque siempre quisiste artículos de lujo que estamos en este lío. Fuiste tú el que se acercó a mí porque tengo más dinero que Alfonso. Se reavivó el juego de culpas entre Telma y Benjamín, poniendo en evidencia su estupidez. Realmente creo que eran dos idiotas. Ambos parecían incapaces de ver sus propios defectos, solo se centraban en sí mismos. Si hubieran admitido sus errores y se hubieran disculpado antes, quizá las cosas hubieran ido un poco mejor. Benjamín y Telma seguían avergonzándose de sí mismos, y solo conseguían aumentar la ira de todos. Parecía inútil decirles nada más. Mirándoles directamente a los ojos, les dije: lucharé a fondo contra esto, ya que tenemos pruebas de que extorsionáis y tenéis una aventura. Benjamín y Telma parecían querer decir algo, pero se callaron cuando expuse mi postura con firmeza. No te perdono que hayas engañado no solo a Alfonso, sino también a Celeste y a tu familia. ¿Acaso entendés lo que hiciste? Benjamín y Telma no pudieron responder y finalmente se callaron. Más tarde, Benjamín y Telma tuvieron que responder por sus actos. Mi divorcio de Benjamín finalizó. Durante el divorcio, el mejor amigo de Alfonso me ayudó a reclamar la pensión alimenticia y los daños y perjuicios tanto a Benjamín como a Telma. Después de esa reunión, me mudé inmediatamente a un piso nuevo. También conseguí un trabajo y, una vez finalizado el divorcio, por fin pude empezar una nueva vida. Los suegros repudiaron a Benjamín y cortaron todos los lazos con él. En la empresa de Benjamín se conocieron sus acciones de extorsionar a subordinados y tener una aventura, lo que provocó su despido. Benjamín y Telma habían caído en su propio infierno, pero no creo que esto haya vengado los remordimientos de Alfonso. Aún así, para mí supuso un cierre necesario para seguir adelante. Expresé mi gratitud a mis suegros, que creyeron en mí, y al mejor amigo de Alfonso, que me apoyó. Entonces, el mejor amigo me dijo que Alfonso me había confiado otra carta para ti y me la entregó. La carta estaba llena de la gratitud de Alfonso por todo desde que nuestros padres fallecieron y su deseo de que yo encontrara la felicidad. Las lágrimas que creía secas empezaron a brotar de nuevo, imparables. Si me hubiera dado cuenta de los problemas de mi hermano, quizá nada de esto habría ocurrido. Por mucho que me arrepienta ahora, es algo que no se puede deshacer. Las dificultades no eran solo mías. Tras la muerte de nuestros padres, mi hermano también tuvo que afrontarlas. Estaba empezando a ser adulto, aún era joven, y seguro que tanto en su vida laboral como personal le esperaban muchas alegrías. Cosas que aún no había podido hacer deberían haber sido posibles. Al leer la carta, las lágrimas de arrepentimiento empezaron a desbordarse de nuevo. Fue gracias a mi hermano que logré seguir adelante hasta ahora. Soy yo quien debería estarle agradecida. Con la carta en la mano, le di las gracias una y otra vez en mi corazón,